Esta ha sido una semana frustrante para mí, porque es muy común que veamos en las personas que nos preguntan alrededor de la herbolaria, oye, ¿y cómo preparo el tecito? Y yo, o sea, ¿cómo que cómo lo preparas? O sea, la duda siempre es la hierba y el cómo, pero no se pregunta nunca, cuando hablamos del cómo, la gente siempre se va guiada hacia el tecito. Siempre es un tecito. Y un tecito yo no sé si es una infusión, una decocción, qué, y si es lo mejor para cada caso. Entonces, eso es muy frustrante porque después vienen a reclamarnos de la herbolaria que la hierba no funcionó, cuando el problema es otro. Y luego están los que ya aprendieron un poco de herbolaria y todo lo quieren en tintura. Y tampoco es la solución, porque dicen que ellos ya ahora saben más, ¿verdad? Ya se sienten un poco alquimistas. Perdón por iniciar con una queja, compañeros. Bienvenidos a Voces de la Herbolaria. El día de hoy estoy con mis confitriones, Miranda, de la Casa de la Bruja, Eder, el jefezón de la Herbolaria. ¿Cómo estás, Miranda? Muy bien, gracias. Este tema me fascina, entonces la verdad estoy bien emocionada de entrarle, porque sí es muy interesante, justo lo que dices. Muy bien. Eder, el jefezón de la Herbolaria, ¿cómo estás? Hola compañeros, un gusto estar con ustedes. Como siempre, es mi hora favorita de la semana. A gusto con el tema también. Y también, amigo, me peleé con una señora por ese tema. Entonces va a estar sabroso. Sí, sí. Mi primera pregunta o la pregunta detonante que quiero hacerles al respecto es, cuando dicen té, ¿qué entendemos por un tecito? O sea, ¿qué entiendes tú, Miranda, cuando la gente te dice, ¿cómo me preparo el tecito? Digo, la verdad, desde mi parte humana, entiendo la parte que pues le dicen té a todo, o sea, todo lo que venga en una bolsita y lo puedan meter a su agüita caliente es un té. Pero ya desde el punto herbolario y técnico, realmente si le llamáramos té a toda bolsita que ponemos en agua caliente, es como si le dijéramos café a cualquier bebida igual caliente, ¿no? O sea, realmente, como mencionaste al inicio, té realmente solo existe de una planta. Y sí, de esa planta pueden existir 6 tipos, ¿no? Pero bueno, eso varía más de la fermentación. Esta planta, pues bueno, no me dejarán mentir, pues bueno, es la Camellia sinensis, ¿no? Y pues Sí. justamente a mí me parece súper interesante ese tema, porque sí, té para la gente es todo tipo de té, que el té de menta, el té de manzanilla, el té de lavanda, té de todo, cuando en realidad pues no es así. Y fuera del hecho de que digan, ay, qué payasa, ¿no? O sea, a fuerza quiero que todos hablen con mis tecnicismos, siento que incluso para ellos puede de repente ser incluso riesgoso el no conocer cuál es la forma correcta de extracción de una planta, riesgoso por una parte y de otra parte, eso es lo que hace también que mucha gente deje de creer en la herbolaria, que se hacen su tecito, ven que no les funciona y dicen, ay, las plantas no sirven, cuando en realidad no es eso, sino que no lo hicieron de una forma correcta. ¿Y tú, Eder, qué opinas de eso, de los tecitos? Sí, tienes razón, Miranda, porque hasta caemos gordos, porque cruzas la línea de lo tradicional a la fitoterapia. Entonces esa línea todavía es sensible. Porque como tú dices, ya aprendió, se metió un cursito de fin de semana y ya se cree que sabe de todo. Entonces sí, eh, justamente esta semana también una señora me comentó ahí, me dijo, oye, el té esté frío, caliente, así como sea, deja de estar mintiendo, o sea, la gente a veces le gusta pues que le mientas, no entiendo, no a todas, hay gente que sí le gusta obviamente la teoría y que le digas el por qué, inclusive con manzanas, pero es importante que la gente sepa que hay plantas, tallos y que no se tienen que hervir, o que para extraerlo mejor se tiene que poner en decocción, o para potencializar la tintura, y yo creo que aquí es el espacio correcto, amigo, porque si hay mucha confusión y hasta caemos gordos, sí, cierto. Hay gente que quiere hasta hacer un caldo de res con una hierba, ¿verdad? Quiere ponerla 2, 3 horas sirviendo a que se baje Ándale. a un porcentaje muy extremo. Pero ahora, si hablamos estrictamente de una infusión, Miranda, ¿cuál crees tú que serían, eh, por qué una infusión funciona en algunas plantas? ¿En qué casos sí funcionaría una infusión y qué es estrictamente una infusión? Uy, súper buena pregunta, ¿eh? Porque realmente las infusiones creo que no funcionan para, bueno,
Para muchas plantas realmente no funciona una infusión. Las infusiones pues obviamente sacan la parte hidrosoluble de las plantas, pero hay muchos otros principios activos que no son solubles en agua. Entonces ahí es donde mucha gente pierde también muchos principios activos, todos los que son liposolubles, alcaloides, todos estos ahora sí que principios activos que yo sé que ahorita mucha gente a lo mejor y no entiende estos términos, pero digo, igual ahorita en el trayecto de este podcast vamos a ir hablando poquito a poquito de estos, porque sí, o sea, yo siento que las infusiones sí llegan a ser buenas para algunas plantas. Simplemente yo creo que las infusiones, por ejemplo, para los mucílagos, los polisacáridos, todos estos tipos de principios activos funcionan muy bien en agua, pero todos los demás, minerales, alcaloides, ¿qué otras cosas? Bueno, los azúcares, todo este tipo de cosas es muchísimo más fácil que salgan en algunos otros extractores, como por ejemplo el alcohol, el vinagre, incluso la glicerina en alguno de los casos, el aceite. Entonces sí creo que es importante por lo menos tener una base de esto para una vez que tienes una planta y dices, me quiero hacer mi tecito o mi infusión de lo que sea que quieran hacer, que sepan, bueno, ok, ¿qué principio activo quiero extraer de esta planta? Y en base a eso elegir cuál es el mejor extractor, porque siendo sincera, las infusiones no le van a servir a todo el mundo, porque va a depender mucho de qué planta es la que vas a querer utilizar. Oye, Eder, ¿y todo se hierve? No, no, todo, por ejemplo, regresando a la infusión, si tú pones a hervir, dependiendo mucho, yo siempre digo a la gente que me está escuchando, fácil, para mi parecer, no sé qué opinen ustedes, cuando sean infusión, siempre como que una plantita más delicada, como la manzanilla, Las o sea, aromáticas. ajá, como una hierbabuena, como una lavanda, ¿no? Ya algo, cuestiones más suaves, por lógica, imagínate, lo va a servir, pues como que ya no va a sobrevivir, ¿no? Entonces, no es Sí. lo mismo un palo azul, ¿ok? Que pues una manzanilla. Entonces, a la gente que está empezando, pues una plantita suave, una hoja, un tallo, yo siento que puede ser una mejor manera de infusionar, pues porque hay plantas que tienen aceites esenciales volátiles que si los pones a coccionar, como me preguntas, pues no se conservan, ¿no? Entonces, Entonces, no. tu respuesta no se tiene que hervir todo. Lo que pasa es que pudiera pensarse que entonces muchas personas creo yo que el argumento es, si quiero sacarle todo a la planta, debe de ser en una decocción. Y no necesariamente, como dices tú, No por ejemplo, necesariamente. una infusión de menta no necesita ponerse a hervir porque vas a quemar muchos de sus compuestos volátiles y al final de cuentas, pues te vas a ver a menta. Pero realmente, pues, ¿qué es lo que, como dice Miranda, la parte que tal vez querías tomar, que era esos principios volátiles, pues definitivamente no van a estar. Y tú vas a creer que sí porque sabe a menta. De hecho, sabe más fuerte, pero no necesariamente te está dando ese poder que estás buscando. Entonces, ¿cuáles serían específicamente para ti algunas de las plantas que tú más haces énfasis, Miranda, en que deben de ir infusionadas? Plantas muy suaves, sobre todo. Aparte, como comento, plantas con muchos mucílagos. En este caso, yo me metería, por ejemplo, la malva, incluso la rosa podría ser que es una planta mucho más suave. Pero ahorita, justo que mencionaste eso de que luego la gente quiere decoccionar todo para que extraiga más, siento que también pasa lo mismo con las infusiones, que la gente dice, mientras más tiempo la dejen en el agüita caliente, mucho mejor. Y eso también muchas veces puede tener consecuencias negativas, aunque no le estés hirviendo, aunque solo esté tu agüita caliente, muchas veces igual terminas matando los aceites esenciales y fuera de eso empiezan a liberar más taninos, que los taninos lo que hace es que tu bebida se vuelva más amarga, más agria. Y luego lo que dices, por ejemplo, de la menta, de que al final te vas a ver a menta, sí, pero no, porque incluso si te pasas de tiempo, el sabor de menta rico empieza a volverse como amargoso y ya ni siquiera se disfruta. Y fuera del sabor, o sea, aparte también un exceso de taninos te puede irritar la panza, y luego andas ahí que te duele la panza, a lo mejor incluso diarrea con algunas plantas. Entonces yo sí, siempre digo que menos es más en muchísimas cosas, porque sí, la gente dice, ay, sí,
me dicen que lo deje reposar 5 minutos, pero lo voy a dejar 30 porque pues al fin y al cabo va a soltar más propiedades, ¿no? Y eso en realidad pues al final ni siquiera es tan cierto, porque al final terminas, como dicen, matando pues los aceites esenciales que a lo mejor era parte de los principios que querías tomar. Y al final, pues te cae mal, o sea, porque te digo, ya lo que más se liberan son estos taninos que te empiezan a irritar tu panza y pues ahora sí que te resulta contraproducente que a lo mejor te querías hacer un tecito porque te dolía la panza y después de esto pues te empeora incluso. Y es otro de los motivos por los que siento que luego mucha gente ya no quiere creer en la herbolaria, ¿no? Porque de repente intentan tomarse un tecito, una infusión, lo que sea que como la quieran llamar y al final se empiezan a sentir mal o ven que no les tuvo efecto y ahí dicen, pues no, estas cosas no sirven. Pero siento que todo está realmente en el saber preparar las cosas. Sí, yo fíjate que ahorita que dijiste, por ejemplo, la malva, yo siento que mucho de la infusión es para temas digestivos. A mí me gusta mucho darle un enfoque digestivo, porque como bien mencionas, la malva y sus mucílagos, pues definitivamente con una infusión no necesitas más. Tampoco no necesitas, como dices tú, sobrecargar, hacer demasiado amargo, sufrir la planta, porque muchas veces la gente entiende que si sabe feo es mejor. Y no necesariamente tienes que sufrir tu digestión por ese motivo. Y ¿cómo hacerle, Eder, para que la gente entienda que la infusión, en qué problemas de salud pudiera irte mejor? ¿Cómo decir? Digo, yo entiendo en temas digestivos, pero tú, ¿cómo en qué temas recomiendas la infusión? ¿O nada más para tema de sabor? ¿O si hay algunos casos específicos que puedes decir, ¿sabes qué? Vámonos con una infusión en estas plantas. Sí, yo siempre me enfoco como dependiendo la persona, por ejemplo, el objetivo que tú quieres. Por ejemplo, eso que dice Miranda, sí es cierto. A veces no nos dicen, ¿no? Nada más te dicen cómprate tal hierba y infusiónala y ya. O sea, no nos dicen cuánto tiempo, no te dicen si hay un efecto contradictorio, si la pones más de 30 minutos, una hora. Hay personas que las dejan inclusive toda la noche, hierbas que no se tienen que dejar toda la noche. Entonces, imagínate una persona con un tema gástrico más complicado, con una potencia mayor de aceites esenciales, de taninos, de la saponina, de lo que tienen las hierbas. Imagínate, va a irritarle y va a decir, no, 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 Eder, me dañó, él no sabe y se va a ir con el hierbero, ¿no? O sea, porque él sí sabe. Entonces ya yo siempre le he dicho a la gente en un video de TikTok, en un minuto, no quieras tratarte tu problema, ¿no? O sea, siempre se nos están viendo, vete con un especialista. Yo siempre los mando primero al doctor y ya tú verás si lo complementas con herbolaria. O sea, no estamos peleados, son totalmente diferente todo. Pero regresando al tema, amigo, dependiendo del objetivo, que trabajes con la persona, porque cada Oye, persona trabaja diferente. por ejemplo, yo he visto mucha discusión en el tema de la canela. Ajá. Que la canela muchas veces las personas dicen hay que infusionarla. Y luego hay quienes dicen no, hay que ponerla a hervir 5, 10 minutos. Y la canela pudieran las personas confundirse porque la canela sabemos que tiene unos principios volátiles. Sin embargo, hay otros compuestos, como menciona Miranda, que sí necesitan, al ser una corteza, sí necesitas un poco de dejarlo pasar un poco el tiempo. Ahí, ¿tú qué recomiendas en el caso de la canela, por ejemplo? ¿Yo? Sí, Y- perdón. Sí, exactamente. A ver, como recomendé en la infusión y hierbas, las hojas, los pétalos más sensibles, ¿no? Ahora vamos a decocción. En la decocción siempre yo lo que yo recomiendo es maderas, raíces y semillas, sí o sí, decocción. ¿Por qué? Porque hay compuestos más pesados que no se extraen de una infusión. Tienes que usar la decocción para extraerlos. Por ejemplo, la canela, pues los minerales, los taninos que tiene, en una infusión va a ser muy menor la extracción de ello a una decocción. Pero también hay que, yo siempre le digo a la gente, pongan hasta una alarma, en serio, porque luego a veces echamos a perder la planta medicinal o la corteza medicinal de la que se trate
y así nos la llevamos y resulta que te afectó más en lugar de ayudarte. Entonces, si, yo siempre le digo a la gente, si ustedes quieren un buen resultado, hagan las cosas bien, porque también la herbolaria, pues ya hay estudios actuales que nos ayudan a una guía mejora si tú vas a tratar un paciente. Entonces, ya hay que hacerlo mejor, asesórate con alguien experto. Entonces, la preparación, los pequeños detalles hacen la diferencia. Entonces, siempre eh, me imagino que, por ejemplo, Miranda en sus cursos también lo explica tú. Entonces, siempre aprendan nada más de uno, del otro, del otro, del otro, del otro, y tú sacas tus propias conclusiones. Pero regresando, yo las raíces, las cortezas, las maderas, las semillas, yo recomiendo una decocción mínima de unos 10 y hay unas más flama baja que hasta 20 máximo, o sea, ya yéndome a un extremo. Muy bien. Y Miranda, hablando ya, pasando de una infusión a a una decocción. Dice Eder, oye, yo recomiendo las raíces, las semillas. Tú haces una preparación, ¿recomiendas algo previo? Es decir, necesito que la cortes de esta forma, o necesito que la pongas en un mortero, o así como está el tamaño de la corteza, para llevar a una decocción y buscar obtener todos los principios activos, como mencionabas tú, inclusive los liposolubles, pues no, es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, depende de lo que estemos buscando. Ahí, ¿cuál es tu recomendación en ese tema? En ese tema yo siempre recomiendo que la intenten cortar. Ahora sí que lo más pequeño que puedan. Tampoco recomendaría luego que lo pulvericen porque también muchas veces puedes ir descomponiendo algunos principios activos. Pero siento que depende mucho la planta. Lo que yo más recomendaría es que lo intenten trocear directamente con sus manitas o, bueno, dependiendo de la planta, obviamente si tienes la capacidad, si no es muy dura, pero sí que lo troceen un poquito, igual ya sean semillas. Por ejemplo, yo con la semilla del aguacate me gusta rallarla para que pueda Ok. soltar mucho más todos estos principios activos, pero todo este tipo de cosas yo sí recomiendo más, pues ahora sí que trocearlo, ya sea si lo vas a hacer en decocción o también si lo vas a hacer en una tintura, que bueno, ahorita vamos a hablar también más de eso, ¿no? Más de Pero ello, sí, sí. por lo menos en el caso de las cortezas, yo sí recomiendo, es que también depende mucho qué corteza, qué principios activos quieres sacar, si lo que quieres de esa corteza obtener las resinas, porque por ejemplo, si lo que quieres obtener son las resinas en una decocción, aunque la dejes 20 minutos, incluso 30, no vas a sacar realmente tanta resina. Entonces ahí sí sería muy necesario pues meter un cierto porcentaje de alcohol incluso. Oye, por ejemplo, ahora que dices de las resinas, está el caso del pino, de las agujas de pino. Ya ves que las agujas de pino, si tú las pones a infusionar, obtienes, sí, 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 obtienes la vitamina C y es muy buena para el catarro. Pero si tú las agujas las pones en decocción, entonces obtienes las resinas. Entonces dices tú, ¿cuál de las dos quiero? Uy, la cosa es que las resinas tomadas así pueden llegar a ser un poco irritantes, sobre todo. Ahí yo más Sí, bien te diría, ¿qué es lo que quieres tratar exactamente? Porque pues ajá. para las vitaminas o para subir defensas, pues no realmente no necesitas como tal las resinas, sino otros principios activos que ya tienen como tal las agujas de pino. Siento que en todo sí es muy necesario siempre saber el por qué es lo que Sí. necesitas de esa planta. O sea, porque incluso de una misma planta puedes extraer distintos tipos de principios, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es el principio que quieres, cuál es el que vas a En utilizar, este caso. ahí es donde decides. En el caso de qué? De Digo, las... ahí específicamente en el caso de esa persona es decido si lo que quiero es la infusión o si quiero una decocción. O ya ves que las hojas de pino incluso las podemos poner una preparación en la cual haces una maceración en agua con jengibre y también es buenísimo la soda de pino. Y ahí también Mm, obtienes propiedades buenísimas, sobre todo para el tema de la vitamina C, buscando elevar el sistema inmune. Entonces, a lo que iba con la pregunta del pino es que en una misma planta, dependiendo de la preparación, se obtienen cosas muy distintas. sí. Que pensaríamos que no, que es lo mismo. Y luego viene el tema de ponerla a hervir,
¿Por qué la vamos a tapar, Eder, cuando la ponemos a hervir? Puede ser, por ejemplo, este es un buen tema porque no sé si les ha pasado que tú le dices a la persona, así como dice Miranda, pártela en pedacitos, asegúrate que no tenga ahí moho, asegúrate que no tenga plaga, tápalo, y a veces a ti que te garantiza que de verdad lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, por más que a veces, por eso a mí ya no me gusta dar tantos a veces remedios así ya complejos, porque a veces hasta te metes en problemas. Una vez, me acuerdo bien, hace como 2 años, mandé a comprar unas hierbas a un mercado, se cayó en urgencias la persona y resultó que tenía algo de una rata la hierba en los estudios. Entonces, también los famosos, ¿cómo se llama? ¿Gorupos o Ah, sí, gorgojos? sí, sí, gorgojo. Que también, te dañan y que están mucho en las plantas. Entonces, es muy importante que siempre perdón, es que luego se me olvida esta idea, que tú sí te hagas un remedio antes de prepararlo. Asegúrate que la planta medicinal que tengas y que uses sea de calidad. Eso de cajón, porque por estas cosas, de nada sirve que tú tapes las cosas, que le pongas alcohol, que la decocciones, que la infusiones, si la planta que tienes es de muy, muy, muy mala calidad. O es una planta Entonces, vieja, ¿verdad? sí, sí, no, eso antes de que avancemos, siento que eso se los quería decir ahorita, pero siento que está bien complementarlo porque a veces por eso una mala experiencia hace que la gente se aleje de esto y no, deja tú que se alejen, se lo andan diciendo a la comadre y a sus amigos en el WhatsApp que la herbolaria no funciona. Entonces, y muchos médicos se prestan porque la gente se intoxica, las prepara malas cosas. Llegan a urgencias. ¿Qué tomaste? No, pues tomé esto. Ay, ¿cómo usted, señora, que anda, le anda creyendo a hierber? Y así, no, en serio, es que así pasa Aquí es muy común. y sí, y bueno, regresando a las resinas, sí, por ejemplo, yo también coincido, por ejemplo, con Miranda, donde es una mejor resina yo creo que se extrae con un poquito de alcohol, siento yo. Entonces, Mejor el alcohol. yo siento que sí, porque si nosotros le decimos a la gente que se puede coccionar, a lo mejor sí, pero a lo mejor no tiene un beneficio que quiere comparado con alcohol. Pero el otro tema, tintura, no sé si les ha pasado que les dan tintura a alguien y no sabemos si tiene una úlcera y les cayó bien mal, les empieza a arder el estómago. Entonces, eso es muy complicado. Yo siento que hay que ser muy meticulosos en esto porque luego podemos afectar, ¿no? Es Fíjense que que ya estamos bien sensibles en las redes. sí, y la verdad es que siento yo que ahorita estamos en una época en la cual se aprovecha mucho para desacreditar uno y otro. Ajá. Digo, es muy fácil desacreditar cuando hablamos desde un... Me toca muchas veces que se habla de que un fármaco tuvo una consecuencia negativa y pero dice, no, sí, es que lo usó demasiado tiempo, es que lo usó mal, es que esto, ahí sí hay una justificante. Y cuando es la herbolaria, no se busca aclarar la preparación, todo, no, ahí se va directamente a, pues es que son hierbas, ¿verdad? Pues desde ahí lo desacreditamos desde un inicio. Creo yo que parte de lo que tú ahorita mencionas en el tema de la, de, las, de la calidad de la planta, creo que también visualmente, digo, nosotros ya tenemos mucho ese instinto, pero visualmente cuando ves una planta y ves que es una planta que ya no tiene el más mínimo aroma, el color empieza a verse un color yo les digo siempre, muy sin vida, empieza a irse a la ausencia de algún color característico, ya estamos hablando de una hierba muy, muy vieja. Entonces la persona dice, no pasa nada, nomás hiérvalo un ratito más para sacarle lo que le queda y le va a funcionar mejor. Y yo digo, pues no, ¿verdad? O sea, como que pasamos de una planta, ya dijimos, cuando hablamos de una infusión, es una planta suave, con principios volátiles, con con algunos acentos hacia ciertas aplicaciones. Y la decocción, pues son resinas, son cortezas, las cuales queremos obtener resinas, son semillas, las flores, como bien mencionó Miranda, esas las llevamos normalmente infusionadas. Y luego de ahí pasamos, si ya con esto tenemos todo, con una decocción y una infusión, ¿para qué ocupa una tintura, Miranda, entonces? ¿Qué caso tiene?
Pues las tinturas tienen, bueno, yo soy súper fan de las tinturas, sinceramente, pero no para todas las plantas, nuevamente, como repito. Número uno, la diferencia de una infusión es que una infusión tiene un tiempo de vida cortísimo. Una infusión en 24 horas, o sea, todavía teniéndola bien cuidada, incluso en el refri y demás, después de 24 horas, sinceramente, ya no te sirve de mucho. Todos los principios activos empiezan a degradar, cosa muy diferente con el alcohol. El alcohol, además de que extrae muchos más principios activos, una tintura te puede durar hasta 5 o 6 años. Yo luego tengo tinturas súper viejas que siguen en perfecto estado, o sea, y siento que sobre todo cuando uno se siente realmente mal, lo último que quieres es tenerte que parar y preparar tu infusión y todas esas cosas. Uno quiere algo rápido, por eso la gente toma medicina, porque solo te paras, tomas tu pastilla y fin. Y siento que con las tinturas tienes ese beneficio de cierta forma, que ya solamente son gotitas, le echas unas gotitas a tu vasito de agua, te lo tomes y todo se facilita, todo se simplifica. Fuera Más de lo que práctico. se simplifica, exacto, es muy práctico, pero fuera de lo simplificado, yo sí creo que realmente con el alcohol puedes extraer muchísimos más beneficios y aparte un pro que tienes es que, bueno, puedes hacer ciertas mezclas, porque luego ahí veo que hay ciertos herbolarios luego que se atacan luego con mezclar los extractores, o sea, porque bueno, en herbolaria tenemos normalmente 5 extractores, ¿no? Que bueno, sabemos que es el agua, el alcohol, la glicerina, el vinagre, el aceite. Entonces, yo normalmente me gusta mezclar en algunas plantas, la verdad es que en la mayoría me gusta hacer, o ya sean hidroalcoholaturas, que en este caso es una mezcla de agua con alcohol, y en este caso me aseguro de extraer tanto los principios activos hidrosolubles como también muchos liposolubles, porque sí, los liposolubles se extraen súper bien en aceite, pero la verdad es que con aceite el consumo es un poco más difícil, sobre todo los aceites yo los utilizo más cuando voy a hacer ya sea pomadas, cualquier cosita de cosmética natural, ahí me gusta hacer mis extractos en aceite, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, lo que dices de la canela, yo para la canela lo que haría más bien es justamente una alcoholatura con un poco de agua, una hidroalcoholatura. De esa forma me aseguro de extraer tanto aceites esenciales como resinas y también siento que depende mucho el nivel de alcohol, porque eso también es súper importante. Es otro tema ese también. Sí, no manches. Desde un alcohol, todo el mundo lo quiere, cuando aprendes, todo el mundo lo quiere en un vodka. Cuando dices tú, a veces no llega, el vodka no llega al alcohol puro de caña, porque hay compuestos cuales sí o sí los tiene que sacar el alcohol de caña. Y siento que son los dos extremos. Ahora, Eder, ¿es más práctico solamente la tintura? ¿O hay algún efecto que cambie al momento? Además de la concentración de los compuestos activos, ¿hay algún otro efecto que yo pueda obtener gracias a una tintura? Sí, yo por ejemplo, yo también yo hago tinturas, ahorita les enseño, acá tengo unas de palo azul, de palo de Brasil, a mí me encantan las tinturas, yo personalmente lo uso en casos ya más complicados, por así decirlo, Ajá. dependiendo cómo lo vaya viendo, porque pues ya saben, en la tintura, para los que no saben que nos están escuchando, la tintura, jefecitas y jefecitos, pues se extraen mejor los alcaloides, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, las hierbas tienen aceites esenciales, hasta, por ejemplo, en infusión, pero en un alcohol, en tintura, pues obviamente se extrae mucho mejor. Eso es indudablemente que con las tinturas, por ejemplo, hasta los flavonoides son mucho mejores, es más concentrada, es más potente, ¿verdad? Y también puede Entonces, empezar a volver más peligrosa, ¿verdad? Si no, sí, 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 como dijo Miranda, gotitas, o sea, es gotitas, no todo el gotero, porque también hay efectos secundarios. claro. Y sí, cierto, a ver, mucha gente hace las tinturas mal, mucha gente piensa que nada más es meterle tu alcohol del 96, la planta y nos vemos en 30 días. No, 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 se tiene que manejar el porcentaje de alcohol dependiendo de la planta medicinal de la que se trate. Es bien importante, ustedes saben que la planta no tiene que estar fresca, ese es un error muy común, que a fuerza la quieren ponerle fresca.
es mejor seca por la oxidación y demás. Pero sí, esto lo digo porque hay muchas personas que hacen sus propias tinturas y las hacen mal. Entonces, para tener un mejor beneficio, si van a hacer tintura y no vas entrando al mundo del herbolario, yo sí te recomiendo que la compres en un lado donde la sepan hacer mejor. Oye, a mí me tocó hace tiempo una persona que estaba preparando una tintura y el proceso dije, oye, pues hay que lavar la planta para preparar la tintura. Y me dijo, ¿pero para qué? El alcohol mata todo. Y yo me quedé que dije, ¿cómo que la planta? Dijo, no, pues no pasa nada. Dijo, pues si el alcohol va a matar, si trae algún bachito, lo va a matar el alcohol. Y dije, señora, Se se va. oxida. No, aparte, ¿qué es lo que va usted a tomar? ¿Va a tomar ese donde iba ese bichito? O sea, Sí. al final de cuentas, ¿qué buscamos? Ahora, Miranda, hiciste entraste mucho en un tema de alquimia donde hablamos de qué pasa cuando empiezas tú a tomar estrictamente algo que llamas una tintura. Se vuelve más fácil mezclarlo con otras plantas con otras tinturas, pero cuando empiezas a usar otros de los extractores de la arbolaria. Y por ejemplo, a mí se me hace, cuando tú dices esa pregunta, ese comentario, a mí se me hizo muy interesante y me vino mucho a la cabeza la cúrcuma. Ok. Porque sabemos bien que la cúrcuma, para empezar, se habla mucho de activarla, pero ¿qué es realmente esta activación? Y entonces, ¿en dónde podría entrar la cúrcuma? Porque sabemos bien que la curcumina es liposoluble. Entonces, ¿dónde la mete un herbolario y en qué preparación la mete la cúrcuma? Muy buena pregunta. Y ahí, bueno, complemento un poco de lo que dice Eder. Bueno, a mí por lo menos, a mí me enseñaron que los alcaloides necesitan un cierto porcentaje de acidez para extraerse correctamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cúrcuma, en la mayoría de plantas que tienen alcaloides, bueno, una forma fácil de reconocer los alcaloides son los principios activos que terminan en ina, como por ejemplo la curcumina, y ahí nos podemos ir a otros más fuertes, ¿no? Desde la cocaína, la morfina, la cafeína incluso, puede ser también la nicotina, la teína, por ejemplo, del té. La mayoría de estos principios activos sí se liberan mejor en alcohol, pero como les comento, bueno, lo que a mí me enseñaron es que necesitan un cierto porcentaje de acidez para poderse extraer mejor. Entonces, yo lo que normalmente hago es hacer la tintura con alcohol, pero añado un 5% de vinagre de manzana. Y a mí me ha funcionado de maravilla para extraer alcaloides. Y bueno, yo siento que mis tinturas me quedan padrísimas, ¿no? O sea, pero sí siento que justamente, como dices, es importante saber el principio activo que quieres extraer. En este caso, como mencionas, de la cúrcuma, ¿no? En este caso, la curcumina, pues obviamente si yo quisiera extraer al 100% lo mayor que pueda de esa planta, sinceramente, yo haría ahora sí que una extracción utilizando alcohol con un 5% de vinagre, porque pues ahora sí que por la práctica, por lo que me enseñaron, todo lo demás, yo he visto que realmente es una forma muy buena de extraer todos estos principios activos de una forma mucho más completa que solamente utilizando alcohol. Que sí, alcohol, claro que puedes también extraer un cierto porcentaje, pero con ese 5% de vinagre puedes ahora sí que aumentar un poco más todo el poder de la extracción. Y en el tema de la absorción, ¿tú no agregas a la cúrcuma pimienta o al momento de consumirla no recomiendas que se consuma con grasas o ya con el vinagre es suficiente para ti? Pues mira, si nos vamos como en medicina Ajá. ayurveda siempre te van a recomendar utilizar alguna grasa, en este caso, para también ayudar a esta extracción. En este caso puede ser algún aceite, por ejemplo, aceite de coco queda muy bien Me con la gusta mucho. cúrcuma. Y sí, Así hay. justamente también utilizan mucho la pimienta para que, pues ahora sí que active de cierta forma esta curcumina. Eso yo es lo que he visto, por ejemplo, vi que creo que, no, ya no me acuerdo si fue, creo que los dos tienen videos del Golden Milk. Sí. Sí. Esta semana fue Eder. Esta semana Sí, Eder. sí, porque como que tengo en mi mente que a los dos los vi hablando del Golden Milk, pero sí, justamente en el Golden Milk tradicional utilizan un aceite y utilizan la pimienta.
Entonces, digo, si nos vamos ahora sí que en la tradición de donde realmente viene todo esto, pues ellos siempre van a utilizar algo para extraer los principios liposolubles también. Sí, a mí, por ejemplo, en el caso de la leche dorada, me gusta mucho recomendarla que se consuma con leche de coco, Ajá. Ok, buscando sí. obtener ese, por eso decías tú ahorita el coco. Y cuando es una tintura, a mí siempre me gusta recomendar que en el... a mí también me gusta el tema de agregar vinagre, pero me gusta decir, oye, ¿sabes qué? Y en tu preparación, donde lo vas a poner, ponle un poquito de aceite de coco y eso va a mejorar. Eso es como dices, ya cada maestrillo tiene su librillo y ahí entramos cada quien como que un poquito en algunas recomendaciones sobre todo, pero me gusta mucho, por ejemplo, volviendo a hacer como una remembranza, eh, parte de lo que en ocasiones a mí me gusta mucho recomendar las infusiones sí, sobre todo las infusiones y esa tintura, es cuando parte cuando no solamente el agua es un vehículo, cuando el agua también se vuelve parte del tratamiento. En un tema de estreñimiento, a mí me gusta la infusión, no solamente por los mucílagos, como el caso de la malva, por ejemplo, sino también porque, pues al final de cuentas, el estreñimiento está relacionado con la falta de agua, ¿verdad? En los problemas renales, a mí me gusta mucho también siempre recomendar infusiones, a excepción cuando ya los problemas renales ya están un poco avanzados, pero arenillas, sobre todo arenillas, infecciones, me gusta mucho la infusión o la decocción, porque obligas a la persona a tomar agua. Muchas veces el problema viene del origen de que dejó atrás el consumo de agua. Entonces, de esa forma lo obligas a tener ese consumo de agua. Y luego están los extremos, volviendo al inicio, de que quiero saber cómo se prepara, todo se puede preparar en tintura. Quiero saber cómo preparar una tintura de chía porque dice que ayuda al colesterol. ¿Y qué pasa por qué no, Miranda? Te veo que te negaste inmediato. Sí, no, pues la chía, el mayor principio activo son mucílagos. Los mucílagos jamás se van a activar en alcohol. Entonces, volvemos al mismo punto, conocer qué es lo que quieres extraer de la planta para poder saber, pues, qué extractor utilizar, ¿no? Porque sí, puede que se vea bonita la tintura de chía, pero no estás teniendo nada de los principios activos de la chía realmente. Entonces, al final, pues, estás tomando en vano. Sí, de hecho, esta semana me pasó una persona que dijo, yo consumí linaza y chía y a mí realmente me provoca estreñimiento. Y dije, ¿cómo por? Dije, a ver, sí la está dejando un tiempo en agua. No, dice, yo agarro mi cucharada, la pongo, le Licuada. doy y vámonos para adentro en un poquito de agua. Dice, sí, lo que pasa es que el mucílago en su estómago absorbió todo el agua a su alrededor y le está incrementando el problema. ¿A poco tiene que ver eso? Y yo me quedé asombrado y Yo, dije, ¿hasta dónde nos vamos, Eder? ¿Hasta dónde nos vamos de no entender esa parte que es un mucílago y que o la necesita gente manejo? que esté estreñida también y la solución pues la ves en la fibra, ¿no? Entonces abusan de la fibra, compran muchas Qué marcas de delicia. fibra. Entonces, como dijo Miranda, hay que obligar a la gente a tomar agua. Yo siempre empiezo suave, así como tú, empiezo con una decocción o infusión y si ya veo que el caso puedo usar una tintura o un aceite o algo más fuerte, yo empiezo ya después eso, porque a veces sí es cierto, tú puedes recomendar una mejor planta, una mejor tintura, pero a veces los hábitos terminan no funcionando en la gente, entonces tú tienes que meterte nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que a ver, esta planta, yo por ejemplo le digo, esta planta te va a funcionar, pero si tú no me comes bien, no me dejas el cereal, no me dejas el refresco, no va a funcionar, ¿eh? Entonces yo ya llegué a ese punto porque tengo que defender la planta medicinal que estoy recomendando. Tengo que decir, también eso es otra cosa, les quería preguntar, ahorita estaban en la cúrcuma, este, por ejemplo, a mí me ha pasado, no sé ustedes, que la cúrcuma, aunque sea con pimienta, con coco, con vinagre, siempre, o no siempre, pero me pasa que muchas personas
se les sube la presión o se les baja la presión. No sé, ¿a ustedes les ha pasado también eso con las personas con cúrcuma? Me han Fíjate que llegado a decir, sí. bueno, fíjate que la experiencia que he tenido yo, al menos, por ejemplo, desde el jengibre, es que cuando exceden, personas que son sensibles y que exceden Ajá, con el la jengibre también. dosis, que son más tolerantes al sabor de la cúrcuma. También está mucho, creo que hay un control muy bueno que tiene la tintura, es que controla la dosificación muy exacta a lo largo del tiempo, porque Sí. si yo soy una persona tolerante al sabor de la cúrcuma, o digo, no, hombre, me, me tengo que sacrificar porque ocupo quitarme el dolor. Entonces, cuando excedo la dosis, creo que esa irritación, porque me ha pasado con el jengibre, que preguntas cuánto están consumiendo, es una dosis elevada, la persona tiene sensibilidad a la presión arterial y sí me ha tocado también que sí les eleva un poco, pero sobre todo es cuando ya tiene cuando no está bien tratada su hipertensión o está muy sensible y que se van con una dosis un poco O la cucharada la agarran, yo siempre le digo, a ver, es poquitito. guales. Sí, y no, agarran la del pozole, ¿no? Sí. Entonces, no, hombre, a veces pues, la experiencia de tratar a la gente nos lleva ya a ser muy, a veces, como dice Miranda al principio del podcast, dijo, a veces caemos gordos, pero es mejor caer gordo y que te digan ese sangrón o sangrona, a que te digan, no, él me recomendó algo que no. Pero, perdón, amigo, me salí, me estás preguntando de No, los no, 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 murciélagos. no, estamos en lo mismo. Oye, y cuando hablamos de tinturas, ¿puedo entonces, Miranda, según tú, según lo que dijiste hace rato, entonces yo podría tomarme una tintura de jengibre con una infusión de menta? O sea, O en sea, una misma, juntas. sí, en una misma preparación. No, creo que entonces me entendí mal. No, yo me refería, Ajá, a ver, sí, yo me refería a mezclar extractores, no mezclar ok. como tal, pues ahora sí que infusión y tintura. Aunque bueno, Tratamientos. realmente en ese caso también siento que dependería de las plantas, de ver si hay una Ajá. sinergia entre estas. Por ejemplo, entre el jengibre y la menta realmente hacen una buena sinergia. O sea, pero sí siento también que hay otras plantas que incluso pueden chocar entre ellas mismas. Entonces sí Pero, por sería, ejemplo, mi pregunta va hacia un poquito hacia si hay cierta generación, por ejemplo, digestiva en el tema del jengibre. Y si yo quisiera mezclarlas, o Miranda ya en un podcast me dijo que podía yo mezclar dos plantas, puedo tomar ¿cuál sería la recomendación para yo en una infusión hacer uso de una tintura? O no recomiendas, o mejor me tomo primero mi tintura y después mi infusión. yo siempre les diría que unifiquen, siento que es mucho mejor que se centren en una planta o en un preparado Ajá. a que se estén tomando, primero me tomo la tintura, luego me tomo la infusión, luego me tomo la cápsula, aunque sean cosas naturales, yo siempre creo que el cuerpo trabaja mejor con una sola planta incluso, a menos que, como les digo, que tengan una muy buena sinergia, que juntas se potencialicen de cierta forma o trabajen mejor, como por ejemplo en el caso de la cúrcuma y la pimienta, que son perfecta la sinergia. No recomendaría estar mezclando cualquier tipo de planta, aunque sean para lo mismo, ¿no? Que como en este caso que mencionas, para un problema digestivo, mezclar el jengibre con la menta, que técnicamente las dos nos pueden funcionar para el tema de la digestión, pues yo Ujú. les diría que mejor elijan una, o sea, en este caso elijan una o en todo caso que lo hagan en un mismo preparado, no que se tomen primero la tintura y luego la infusión. Por ¿Y tú ejemplo, qué opinas, Eder? lo que yo hago es, por ejemplo, ahorita regresando al tema de los mucílagos, ya, por ejemplo, yo cuando es gente que le combino, por ejemplo, dos o tres hierbas, dependiendo del caso, yo les agrego, por ejemplo, un mucílago. Para los que nos están escuchando, un mucílago, pues es como, es esto, esa babita, ¿no? Por ejemplo, la babita del nopal, pues de la aloe vera, de la linaza o de la chía remojada, eso nos van a ayudar mucho a nuestra mucosa gástrica. Entonces, mi recomendación es, si vas a una tintura, vas a hacer una decocción, mete ahí el mucílago también para fortalecer tu estómago. Yo lo que recomiendo, también me ha funcionado mucho recomendar la semilla plántago, la psyllium, esa me ha funcionado mucho en fortalecer el estómago, pero por ejemplo,
También les digo, a ver, te tomas una taza de té de cocción, de infusión, de lo que sea, tómate 2 de agua también, porque esa es otra parte, la gente no toma agua, o sea, la gente puras plantas, soy la señora de los tés y empieza con dolorcito de cabeza, se empiezan a irritar el estómago porque que lo concentraron mucho, hay mucha concentración de los fitocompuestos y la gente empieza a generar una sensibilidad porque no tomamos agua, no consumen fibra, no consumen el otro. Entonces siempre hay que evitar lo mayor posible un efecto secundario porque eso es muy importante para mí, pues. Fíjate que eso que acabas de comentar, me regreso con el comentario porque me quedé con Miranda con esa parte. Entonces, en el tema de las decocciones, Miranda, ¿tú eres partidaria de las fórmulas magistrales, de esa combinación de hierbas, como dice Eder, de tu hierba principal más tu hierba que va a ser para cortar algún efecto que en ese momento no quieres de la planta, o no te gusta mucho trabajar con fórmulas magistrales de hierbas al momento de hacer No, la verdad decocciones? sí me gusta Ok. mezclar plantas, pero como digo, conociendo Ujú. ahora sí que sus límites, sus contraindicaciones, pues ahora sí que todo para lo que te va a ayudar, ¿no? Porque como te digo, hay Sí. algunas plantas que a lo mejor las juntas, pero una está cortando de cierta forma los potenciales que tiene otra. Entonces, sí, yo normalmente mezclo plantas que sé que tienen una buena sinergia juntas, que ya sea que se potencializan o que simplemente no se apagan la una a la otra. En muchas, como sobre todo en mezclas, en plantas que a lo mejor y no son tan ricas en sabor y todo eso, muchas veces me gusta meter una planta aromática, pero que al mismo tiempo no apague de cierta forma Sus los efectos. beneficios de esa planta. Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho en ese caso, una mezcla que me gusta mucho para los diabéticos es el diente de león, que el diente de león tiene propiedades muy suaves, pero con la hoja de la guayaba, que la hoja de la guayaba por lo general tiende a provocar estreñimiento. Entonces, con el diente de león es suficiente para contrarrestar ese efecto y sí potenciar el efecto para disminuir el azúcar en sangre. Entonces, como dices tú, a veces sí es necesario, pero se necesita tener el conocimiento de saber qué planta puede generar sinergia y no simplemente eliminar el sabor, pero al disminuir el sabor, también te están disminuyendo principios activos y con eso te estás quedando corto. Oiga, ustedes, antes de cambiar el tema, ¿qué opinan ustedes? Porque estoy seguro que les ha pasado de que, oye, Eder, está muy amargo el tecito. Le puedo echar azúcar, Sí, oye. le puedo echar esplenda, le puedo echar miel, o sea, no, estamos perdiendo como el tacto de disfrutar algo amargo, de disfrutar algo dulce, de disfrutar algo fresco. Yo siempre le digo a la gente, aprende a sentir las plantas, porque a veces en la sensación de sentir una planta tú vas a decir, oh, ahora me quedó muy potente, ahora me quedó mal, ahora me quedó bien. Entonces, ¿qué opinan de eso ustedes? Eso que dices a mí me parece súper cierto porque justamente luego muchas veces en el sabor, si nunca has probado la planta realmente sola, ¿cómo vas a saber cómo dices? ¿Cómo saber si la preparaste bien, si te pasaste en tiempo, si ya la planta normalmente no es amarga, pero ahora te quedó amarga porque te pasaste de tiempo? Siento que eso siempre necesita uno conocer sus plantas solitas y ya después, ya, si quieres añadirle otras cosas, pero yo la verdad no soy tan partidaria luego de que agreguen, sobre todo azúcar, el azúcar es el peor veneno del mundo, y yo no consumo azúcar desde hace años. Eh, y sí, yo sé que luego de repente dicen, ay, le pongo stevia, le pongo miel, otro tipo de cosas, pero sí creo también que el sentir el sabor, sobre todo para algunas afecciones, no para todas, a lo mejor si traes Ujú. una indigestión, pues ponle un poquito de miel, no importa, pero para temas, por ejemplo, de hígado, vesícula biliar y demás, sí necesitas sentir este sabor amargo, porque esto es parte pues, de todo el tema de la sanación, los sabores amargos, pues, todos estos principios que están dando ese sabor, es lo que uno tiene que, ahora sí que asimilar, su cuerpo, no uno, ¿no? Pero sí, yo no soy tan partidaria de que a todo le quieran echar miel, azúcar, lo que sea.
siento que primero conoce tu planta y ya después de que a lo mejor ya la probaste y viste que está bien, pues ya ponle si quieres tu endulzante de preferencia, porque entiendo también que a mucha gente pues no le gustan las bebidas así, y pues digo, si es la única forma en que se las van a tomar, pues ya por lo menos ya que lo hagan, ¿no? Creo que una parte muy importante que acabas de decir ahorita, Miranda, antes de decir mi idea, es que eh, una parte que buscamos con las fórmulas magistrales o con esas mezclas de hierbas es que en verdad te lo tomes esas 4 a 6 semanas, porque se te hace tan amargo, no estás tan acostumbrado, como dice Eder, y terminas echando porque es que siento aquí que no lo aguanto. Y muchas veces dices tú, es que necesito esos principios amargos, necesito que tu sistema digestivo los viva, porque es parte del proceso, es parte del tratamiento, es principios amargos que van a activar la bilis, que van a hacer ciertas, sobre todo en temas como esto, temas digestivos, temas del hígado, siento yo que es importante esos principios amargos, que me los quieres apagar con lo peor. Digo, yo sé que mucha gente es muy fan de la miel. Yo, para mí, la miel y el azúcar, híjole, si no es en niños, creo que como adultos ya debemos de entender esas cosas. En los niños sí me gusta mucho la miel, en algunas cosas en algunos remedios para gripe, catarro, esas cosas, pero fuera de ahí, tengo muchas reservas yo con la miel. Ahí sí soy un poquito como que fuera de lo común de muchas personas que recomiendan, pero yo sí creo, y volviendo al tema de la infusión, que en ocasiones me gusta esa infusión que tenga sus principios amargos, que con la tintura no lo sientes, con la tintura te esperas tus 5 minutitos a que se volatilice el alcohol, te la tomas y tal vez no los percibes tanto, y yo a veces sí quiero, en un tema de la vesícula, que vengan esos principios amargos. Sí quiero que lo sientas y tiene que ser a través de una infusión o una decocción dependiendo de la planta. Entonces, sí creo que si podemos ayudar sin contrarrestar el tema de lo amargo, sí. Pero en temas del hígado creo que sí se deben de quedar los principios amargos. Yo esa parte sí soy muy de esa parte. Y aquí quiero yo preguntarles a ustedes, aprovechando esta parte de qué sí, que no, ¿en qué problemas de salud dice usted, sabes qué? En este problema específico a mí me gusta más una tintura? En este tipo de problemas me gusta siempre buscar más la forma de cómo darle una decocción o una infusión. ¿Cuál sería para ti, Eder, en los casos en los cuales empiezas a irte? Tú hiciste algún comentario en un principio al respecto de un tratamiento largo, me voy con una tintura, pero ¿tratamiento de qué? O no tienes una base de eso. Sí, a mí, por ejemplo, me ha funcionado mucho en tintura lo que es, por ejemplo, para los nervios. Siento que es más, les funciona más rápido. eh, para, para mí, pues, en mi experiencia, en la práctica, he notado que me funciona mucho para cuestión de nervios, porque nada más le pones las gotitas de valeriana, de pasiflora, y sienten la sensación de calma, ¿no? A diferencia de una, por ejemplo, infusión de manzanilla, que pues es más noble, si es calmante, si es buena y demás, pero me ha funcionado mucho el tema de nervios, tintura, a mí. En temas de decocción, obviamente, pues lo que es el hígado, o las hierbas, por ejemplo, para el diabético, que son muy amargas, por ejemplo, un huereque, un boldo, o sea, son y a mí me han dicho, oye, Eder, ¿no tendrás cápsulas? Porque no me lo voy a tomar, está bien feo. Entonces, pero yo le digo, tú tómatelo, funciona. O sea, las convenzo, al fin y al cabo le digo, oye, tómatelo, ya gastaste, date oportunidad este mes y ya después me dices que, y ya pues al final sí hay resultados. Entonces a mí me funcionó más en hígado, un tema de Una decocción. cocción, lo que es la infusión, la verdad yo casi no la uso mucho. Sí, obviamente sí hablo de ellas, pero no, por ejemplo, en mis tratamientos yo no pongo infusionar. La verdad, les mentiría si sí, pero yo no uso mucho la infusión. Y O te sea, no digo que pregunto, esté mal, pero no la uso. pero sí, claro.
¿Y tú, Miranda, cuál es Yo tu...? creo que estoy muy de acuerdo. Yo, la verdad, casi no uso infusiones. Es raro la vez que use infusiones. Soy más de utilizar tinturas. A mí me gusta utilizar las tinturas casi para todo, la verdad. Mencionando hace rato que dijiste algo de que los niños, pues bueno, ellos sí le pongan su mielecita o lo que sea. A mí normalmente para niños me gusta recomendar los gliceritos, que es este extracto Ah, con agua y glicerina, ¿no? y Porque glicerina, la sí. glicerina, pues técnicamente no es un azúcar. Y Entonces, es al dulce. final, pues no hay elevación de glucosa ni todas estas cosas negativas que trae de repente el azúcar. Entonces, sí, por ejemplo, en este caso, en casos que quiero algo muy suavecito, como para alguien o muy sensible, o por ejemplo, un niño, siempre utilizo gliceritos. Aparte de que el sabor les encanta porque es dulce 100%, aunque realmente no es un azúcar, es un sabor dulce. Entonces, bueno, cerrando ese tema, por ejemplo, yo en tinturas utilizo mucho, por ejemplo, la tintura de valeriana. Me gusta mucho para descansar bien. Yo hago de repente ahí mis mezclas. Tengo mi mezcla onirógena para soñar ahí mis sueños lúcidos. Tengo, por ejemplo, una mezcla para los problemas menstruales que le meto ahí milenrama, todas esas cosas. Eso me gusta más hacerlo sí, pues sobre todo en tintura. Fíjate que yo también soy muy de todo lo que es el sistema nervioso, la debilidad nerviosa, sistema nervioso. A mí me encanta siempre darle prioridad a la tintura. Ahí es donde yo sí o sí voy con tintura, sobre todo porque recordemos que al momento de la tintura hacer una preparación que involucra alcohol, es más rápido su llegada al torrente sanguíneo. Muchas veces yo siempre digo, oye, cuando te tomas la tintura, déjala un poco en tu boca. No la pases rápido, déjala un poquito en tu boca para que a través de las papilas gustativas los principios activos lleguen más rápido a tu sistema nervioso. Eso ya como que son cositas en las cuales uno se va dando esa indicación. Por ejemplo, me pasa mucho con las personas que tienen las migrañas y que les dices, oye, si tienes una emergencia de una migraña, te preparas un tecito de clavo, ya infusionado el clavito, y por favor, da el traguito y no te lo pases, déjalo un poco en tu boca y funciona bien esa terapia. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes también se involucran en microdosis o no son? Hay personas que sí llegan a la tintura, pero no se van hasta la microdosis, no creen en el uso de la microdosis, o hay quienes únicamente creen en la microdosis para el tema de los honguitos o el toloache. Todo lo alucinógeno es donde meto la microdosis. Fuera de lo alucinógeno ya no quiero microdosis o no soy fan de las microdosis. Te veo ansiosa por contestarme. Sí, yo también la veo. Yo solo hablo. Se está aguantando. Sí, tú dale. Yo Oye, soy antes, súper fan de las microdosis. Perdón, adelante. yo quiero esa tintura que dijiste que para los sueños. ¿Cómo dijo? ¿Cómo Ah, dijo papilas algo? Que lúcidas. para... Ese yo Sí. quiero. Ahí te la mandas Ahí, después. ahí luego justo tengo planeado esta semana subirla, un video a mi canal. Entonces ahí no voy a estar subiendo porque sí, esta semana me tocó rehacerlo porque ya se me estaba acabando. Entonces voy a estar subiendo video de eso. Pero sí, yo Ah, amo las microdosis. Ahí yo siento que ahí luego puedo tener luego riesgo de funa, porque de verdad yo creo 100% que todas las plantas son medicinales, solamente hay que saber la cantidad. O sea, porque sí, hay plantas que pueden ser súper tóxicas si las utilizas en una infusión, en una decocción, te andas muriendo, ¿no? Pero en una microdosis yo sí creo que prácticamente todas las plantas tienen un principio activo, un beneficio. Oye, Entonces sí Miranda, siento que, pero bueno, digo, antes que nos expliques, ahorita me quedó una duda. No todos saben que es una microdosis. claro que sí, bueno, sí, pues yo creo que el mismo nombre lo dice, o sea, es una dosis muy pequeñita de la planta, o sea, A literalmente partir dosis de... súper chiquitas. En este caso haces primero tu tintura, que bueno, creo que Ah, nunca explicamos tan técnicamente como que decimos, sí. todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero bueno, la tintura es la maceración o básicamente el reposo de tu planta en alcohol.
En alcohol. En este caso existen distintos tipos de maceraciones. Puede ser la maceración con alcohol, puede ser la maceración en agua, que a eso se le conoce como infusión, puede ser la maceración en vinagre, que a eso se le conoce como tintura ácida, una maceración en aceite es un oleato, una maceración en glicerina es un glicerito, pero básicamente una En un tintura vino es base, tónico. justamente base, o sea, es una base, pues ahora sí que el extractor, ¿no? Y una vez que ya tienes tu base, en este caso una tintura madre, una tintura ácida, un glicerito, lo que sea que hayas elegido, dependiendo del principio activo, ahora sí agarras gotitas de ese extracto que ya hiciste y eso lo mezclas todavía con un vehículo, que en este caso el vehículo es dos partes de alcohol, una parte de agua. Agua. Entonces, sí, realmente la dosis que terminas tomando es muy poquita. Y ahí también, incluso dentro de la misma microdosis, no siempre se utiliza la misma cantidad de gotitas, en este caso, por decirlo más fácil, ¿no? Dependiendo Sí. a lo mejor, si yo quiero una microdosis de una planta que no es tóxica, puedo poner hasta, por ejemplo, 60 gotitas en un frasquito de 30 mililitros. Pero si yo quiero utilizar una microdosis de una planta que sí es tóxica, esas 60 gotitas te andan matando. Entonces ahí tenemos que reducir la cantidad, incluso unas 10 gotitas, depende mucho del nivel de toxicidad de la planta. Pero yo sí siento que para las microdosis sí ya necesitas tener un conocimiento un poquito más avanzado. O sea, yo no Mucho más. recomendaría que cualquier persona que apenas está aprendiendo ya se ponga a hacer microdosis, sino que ya por lo menos ya domines todo el tema de las extracciones, tinturas y sobre todo de la planta de la que vas a querer hacer microdosis, ¿no? Porque como menciono, incluso dentro de las mismas microdosis, nunca se utiliza la misma cantidad. Siempre va a depender la planta para saber qué porcentaje vas a utilizar ya del extracto que ya previamente hiciste. Sí, del efecto que estás buscando. ¿Y qué plantas te gusta llevar esa microdosis o todo te gusta manejarlo en microdosis? No, la verdad no todo. Yo, como menciono, solamente las plantas que tienen algún riesgo de toxicidad, ya sea que puedan Ajá. ser citotóxicas o que puedan ser psicoactivas, como mencionan también. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos es el floripondio, por ejemplo, que el floripondio Ajá. es sumamente tóxico, de verdad, pero sumamente tóxico si te lo tomas así en una infusión. Y luego mucha gente anda de que, pues si me hago la infusión y solo me tomo una cucharadita, es suficiente microdosis, ¿no? Pero no, realmente eso no es una microdosis real. O sea, una microdosis es de eso utilizas gotitas y todavía en una dilución. Incluso la forma de preparar la tintura para ese tipo de plantas no es igual que con las demás, de que te dicen, 30 días en reposo, en un lugar oscuro y seco, no aplica igual para todas las Sí. plantas. Ese tema siento que Yo, sí es súper complejo. fíjate que hablando ya un poquito, metiendo más un poco en temas oscuros, yo también no es común que te hable en redes, pero yo soy súper fan del toloache. O sea, y también tienes que saber llevártelo o de uso externo o en algunos casos, como dices tú, yo me lo llevo hasta la microdosis, pero es muy peligroso hablar en redes de él porque es la flor, la hoja, la semilla, qué cantidad vas a diluir, en qué alcohol, cuánto tiempo, y luego de ahí, cuánto. Entonces, como que la fórmula es muy. eh, Te sientes un poco alquimista al momento de hacerla porque es una formulación muy exacta en la cual las personas están acostumbradas a que la tintura es. El término de tintura es toma un montón de hierba y métela en alcohol. ¿De cuál? Del que tengas. No pasa nada, es, Sí, es, no es manches. alcohol. Ya con eso vas a tener. Entonces, creo que otra vez, así como se puede perder una infusión contra una decocción, podemos perder una tintura porque también, como dijo él en un principio, ya dijeron que es alcohol, es una solución hidroalcohólica, se quiere complicar mucho. Es una planta en alcohol y luego no va a funcionar o me puede provocar un problema de toxicidad. Entonces, este, yo creo que todas las preparaciones sirven, como hemos ahorita estado platicando. Creo que son necesarias desde la infusión hasta la tintura o la microdosis, que hemos llegado mucho más profundo con el tema de una microdosis. Este, Creo que todas son necesarias y hay que saber cuándo utilizar cuál, ¿sí? Creo que a mí me gusta mucho específicamente las microdosis en temas, igual, temas sobre todo
eh, las plantas que son muy tóxicas y que ocupan un principio de relajación que las tradicionales no lo están logrando. Este, y ahí te digo, yo soy fan de Toloache, pero en redes jamás me verás hablar de una formulación con Toloache porque es una superfuna que pues no estamos dispuestos a dedicarnos tanto a explicarlo, ¿verdad? Este, y hablando del tema de todo este preparado, creo que una parte importante es qué tanto puedo guardar una hierba para una infusión de cocción o para una tintura. ¿Qué tanto recomiendan ustedes si yo corto un diente de león y lo pongo a secar? ¿Lo guardo para hacer un tecito a lo largo del año? ¿O mejor nada más lo corto cuando lo ocupe verde? ¿O mejor lo preparo una tintura? ¿Y por qué? ¿Por qué ABC? Bueno, yo siento que va a depender mucho también el tipo de planta y el cómo la estás guardando, ¿no? Porque también es muy importante un buen almacenaje para que realmente te dure bien la planta, porque como dices, mucha gente guarda ahí sus frasquitos con plantas y los dejan 2, 3 años y de repente lo agarran y lo siguen utilizando, pero realmente siento que también es mucho de práctica, de ir conociendo la planta, tú de ir viendo en cuanto ves que empieza a perder color, en cuanto empieza a perder aroma, como habían mencionado al inicio, a ello ya les diría tírenla. O sea, y si tienen la posibilidad, digo, yo entiendo que mucha gente, por ejemplo, no tiene plantas cerca de su casa. Entonces yo entiendo que cuando ven la planta intentan cortar todo lo que puedan, pues para almacenar, ¿no? Pero sí, yo la verdad es que tampoco les recomiendo que almacenen más de 6 meses. Yo diría que 6 meses es el tiempo perfecto para que almacenen, obviamente con una buena almacenación, pero ya más allá de 6 meses ya se están degradando la mayoría de los principios activos y ya no te va a funcionar igual. Entonces sí les diría que estén pues constantemente cortando, pero digo, si tienen la posibilidad de tener en su casa las plantas, lo ideal, después depende también mucho el tipo de planta, pues antes de hacerse su infusión o lo que se quieran hacer, pues que lo corten, pero nuevamente ahí volvemos al mismo tema que va a depender qué quieres extraer de la planta para saber qué quieres hacer infusión, quieres hacer pintura, quieres hacer una decocción. Siempre eso es súper Fíjate, importante. fíjate que ese comentario que acabas de hacer, a mí me pasó hace como unos 2 años que andaba, yo soy mucho de recolectar plantas, a mí me gusta, en la medida de las que tengo aquí cercanas, me gusta recolectarlas. Y hace tiempo me tocó andar en una parte perdida de un sendero y yo andaba recolectando ¿cómo qué planta era? Andaba recolectándola y pasan unas personas que iban caminando por ahí, iban sendereando y me dicen, ¿y eso qué es? No, pues son hierbas medicinales, ando cortándolas. Y me dicen, ¿y esta para qué es? Y ya le digo, creo que era Damiana. Y digo, no, pues para energía, bla, bla, bla. Y pues yo responsablemente, pues cortas lo que necesitas, ¿verdad? Es como que esa es la cantidad que necesito para, para secar, para mis preparados, para todas mis cosas. Estaba tomando la cantidad que necesitaba. Era una familia y empezaron un cortadero. Y yo dije, oye, esta gente está cortando más que yo. Y luego las arrancaban con tu raíz y yo. Llegó un momento que dije, bueno, tengo que intervenir, tengo que decirles que eso es irresponsable, Le había dicho que es venenoso. sí, dije, es que creo que mi error fue en ese momento explicarles para qué era, se emocionó la pareja y empezó como que querían hacer llevarse un costal, entonces digo yo, ni siquiera sabes si la vas a usar, o sea, te Para estás toda con la la novedad. familia, ya. Sí, sí iban a empezar a repartir como souvenirs. Entonces fue como que, oye, no sabes ni siquiera si la vas a usar en verdad, no sabes cómo, estás haciendo un corte irresponsable, o sea, estás haciendo todo mal desde un inicio. No sabes cómo la vas a sacar correctamente porque ni siquiera me preguntaste. Te la vas a llevar y la vas a dejar al sol para que se seque, no lo sé, qué vas a hacer. Entonces como que no tienes ni idea para qué la quieres usar. Entonces creo que mucho de parte de ese corte, a mí me gusta también mucho recomendar cuando vives en una zona muy húmeda, pues si puedes preparar la tintura de la planta, porque si la vas a querer conservar 6 meses y la vas a tener en un lugar donde no vas a garantizar el que esté en un lugar seco, pues te vas a meter en problemas, porque no vas a percibir visualmente que esa planta ya tiene un hongo.
No sé si les pasa a ustedes, pero para mí es sumamente delicado, insisto, el diente de león en ese sentido. Es una plantita que para aquí donde yo vivo, así de rápido, al secarla, rapidísimo ya te empieza a generar honguito. Sí. Es sumamente sensible eso. Siento que eso que mencionas es clave, el dónde vive la gente. O sea, siento que el entorno donde uno vive es base para también saber eso, porque por ejemplo, también yo vivo en Alemania. Entonces, aunque yo diga, ay, sí, todo lo cortas, ahora sí que fresco, siendo sinceros aquí, o sea, hay, o sea, por ejemplo, en noviembre, a partir de noviembre, ya casi todas las plantas empiezan a morir, ¿no? Entonces, noviembre es época de ir, cosecha lo más que puedas, porque después te vas a quedar diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sin nada de plantas, porque todo está congelado, todo está frío. Entonces, sí, ahí entiendo la parte de, sí, pues cosechar previamente y tener tu almacén, porque sí, ahora sí que no todo el mundo tiene el privilegio de tener vegetación todo el año. Entonces, sí siento que es Esta semana vi un importante. video tuyo. Esta semana vi un video tuyo y conocí la envidia, conocí la salvia de forma silvestre y dije, ay Dios, aquí es, la salvia blanca aquí es un poco, yo batallo mucho por mi clima, batallo mucho para conservarla, para mantenerla, porque me gusta mucho su aroma. Y dije, mira, ahí la tiene de forma natural la salvia y yo aquí batallo un montón. Ese es un buen tema también, por ejemplo, a ver, una cosa es que está fresca y natural, porque hay gente que la agarra y se la prepara y se intoxican, entonces ese va a ser otro tema muy interesante que Sí, el tema de la toxicidad creo también que es muy se... importante. Bueno, estoy bien emocionado, pero tenemos que cerrar este capítulo. Eder, un resumen rápido que puedas dar tú al final de este episodio acerca de las preparaciones que vimos. Ok. ¿Qué me puedes tú recomendar en ese tema? Sí, es importante, como mencionan aquí todos, gente, que si vas a entrar a preparar tú tus cosas, y bienvenido, o sea, lo que queremos es eso, porque se está perdiendo cada vez más. Yo veo a papás que ya no les inculcan a sus hijos lo que son las plantas medicinales y les inculcan más la pastilla y la inmediatez. Estamos en la era de la inmediatez y a veces la inmediatez nos hace hacer las cosas tremendamente mal, tanto una infusión. Primero, aprende cómo la infusión al pie de la letra, después pásate a la decocción porque hasta en la tintura me ha pasado que como el aceite de orégano, no sé si les ha pasado a ustedes, es caro, hay gente que lo quiere hacer. Entonces, ahí el carbocrol, si ustedes saben, si no lo sabes hacer el aceite de orégano, te va a irritar. Y así pasó. Se le hizo moho, ocupó más aceite, fue un relajo, le empezó a arder el estómago y le dije, es que te dije, y eso pues ya no lo uses porque pues, no te va a funcionar. Y vas a terminar gastando dinero y tirándolo. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, antes de que gastes, antes de que hagas, pregúntate si lo necesitas, si esa planta es para ti. Pregúntate si estás tomando un fármaco y si no choca con ese fármaco. Asegúrate que lo estamos haciendo bien. Asegúrate hasta el horario en que lo vas a tomar. O sea, dejemos de hacer la herbolaria una simpleza. Se ve simple, pero pues hay una ciencia atrás de ella y que las abuelas hayan dicho que a ver este puño, pero hay que recordar que antes ellas estaban acostumbradas a consumir todo lo natural. Ahorita ya no estamos acostumbrados. Y si tú no estás acostumbrado a consumir plantas medicinales y de repente quieres tomar 3, 4, 5, pues también hay una hipotoxicidad que puedes generar y vas a echarle la culpa a todo. Entonces, quiero invitarlos a que se suscriban mejor, vean los episodios, vamos a tratar de complementarlos mejor. A lo mejor un día hacemos un capítulo haciendo una tintura. Eh, o sea, en una hora y media, a lo mejor que dure esto, no vamos a abarcar todo lo que tenemos que abarcar, a lo mejor se nos pasaron cosas, pero por ejemplo, tema de la microdosis a mí es maravillosa. Yo siempre uso dosis pequeñas. No me gusta empezar que ponle 30 gotas. A mí yo empiezo con poquito. ¿Ok? Una microdosis, pues yo siento que máximo, como dijo el maestro Josué Soriano, que para mí fue un maestro de la herbolaria, máximo 10 gotas si es microdosis. Máximo, empiecen con una, con dos. En la medicina, por ejemplo, él es especialista en medicina ayurveda y siempre él con gotitas, una, dos, tal. Entonces les gusta trabajar así. Y, por ejemplo, también quería añadir algo.
por ejemplo, ahorita que dijiste, ¿cuál hierba dices que no hablas en redes, pero que te gusta para funarte? No, Toloache. No, sí hablo del toloache, pero fíjate, cuando me escuchas hablar del toloache en mis videos, soy muy, muy de, oye, úsala de forma externa y de forma interna tiene que ser muy específico. Siempre trato como, no, ni siquiera dejo la pauta de decir, acércate con alguien para buscar el toloache. Por el miedo a la funa siempre digo, mira, el toloache para las hemorroides, para dolor de forma externa, de forma interna no se recomienda. Hay otras plantas que te ponen lo mismo, por miedo a la funa, honestamente. por ejemplo, el toloache, ¿no? La lengua de suegra, el calanchoe, o sea, una cosa es que no haya una evidencia más rotunda, unos estudios científicos más rotundos que nos ayuden a una dosificación real. Sí. Y otra cosa diferente es que se dejen de usar. La gente la va a seguir usando, nosotros nos vamos a ir de este mundo y las van a seguir usando. Y van a Yo tomar sí, nuevas. y no tienes que pelear. O sea, por ejemplo, yo uso mucho la tintura de calanchoe y me ha Ajá. funcionado a mí, a mí. Sí. Entonces yo digo, a ver, si la gente la va a seguir tomando, aunque uno diga que no hay una evidencia clara o más real, Contundente. ajá, pues bueno, mínimo voy a ayudarle a la gente a que lo use un poquito con más responsabilidad y evitando el menor efecto secundario. Entonces, nos falta mucho, estamos en pañales en cuestiones de pruebas científicas en plantas medicinales, pero nosotros hay que decirle a la gente, a ver, no te voy a cambiar tu idea de usar el toloache, pero mira, mínimo tienes que saber esto antes de usar el toloache, ¿no? Eso es lo que se logra aquí. Fíjate que digo, ahorita que pasamos con Miranda, parte de eso con la tintura a mí me gusta eso, es planta que tal vez tengamos ciertas reservas al momento de usarla, o que quiero usar por mucho tiempo, de forma continua, Ajá, me gusta más la tintura. Ahí me meto alguna tintura porque sé sí, la que sorda. al controlar más la dosis, puedo tener más la confianza de dártela por más tiempo. Ah, ¿A sí, ti qué te claro. gustaría que la gente se llevara de este episodio, Miranda? ¿Qué reflexión te gustaría dar? Que este tema siento que, hay tantas cosas, o sea, simplemente eso que volviste a mencionar, de cosas que tomas por tiempos prolongados, de repente cuando le dices a alguien de, tómate esto pues, de forma continua o de por un tiempo prolongado, como que ya sienten que lo van a tomar de por vida, ¿no? Y realmente También. tampoco se recomienda que las plantas te las estés tomando un mes, 2 meses, o sea, sin tener realmente un tiempo en el que tu cuerpo se limpie. O sea, porque siento que Sí, es como con la medicina, o sea, tú no te vas a estar tomando una medicina casi todos los días, bueno, en excepciones de algunas, pero incluso así tu cuerpo empieza a generar una resistencia, luego la ujú, planta ya no te funciona, y eso en el mejor de los casos, hablando en el mejor de los casos de que ya la planta no te funcione, porque puede ser que satures tu hígado, que ya después ya no funcionen bien tus órganos por estar saturando de tantos principios activos. Entonces eso también yo siento que es bien importante, que aunque te digan, ay, tómate esto para bajar de peso, no sé, las cosas que la gente luego empieza a tomarse, porque en TikTok ahora se mueven tantas recetas naturales sin realmente decirte cómo hacerlo de forma correcta, que la gente escucha, me dijeron que esto lo tome para bajar de peso, entonces me lo voy a tomar hasta que vea que bajé de peso, ¿no? Y se lo sí. pueden seguir así 3 meses, y si no ven que bajan de peso, lo siguen y lo siguen y lo siguen tomando, y al final pues saturan su hígado y pues se enferman más, ¿no? Entonces siento que también ahí hay que aprender a, pues no, yo siempre digo menos es más en todo, o sea, tanto en lo que digo de no dejar tu infusión ahí por muchísimo tiempo pensando de que se va a concentrar más los principios activos, de la misma forma de que tomártelo, pues ahora sí que sin un fin de tiempo, tampoco es lo más recomendable. Y es lo que yo quiero también que la gente se quede de este capítulo, que la herbolaria realmente, o sea, sirve muchísimo. Simplemente es que no nos han enseñado realmente a utilizarla de la forma correcta. Como decía Eder, la gente cree que porque son plantitas todo es fácil, cuando en realidad no, o sea, lleva años de estudio realmente poder entender cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los extractores, cuál es la mejor forma de utilizarlos, cómo limpiar tu organismo. Todo este tema es súper complejo y siento que de ahí tenemos contenido para nuestros siguientes videos, porque de verdad con este tema se puede ampliar muchísimo.
A ver, gente, también, a ver, es ilógico porque muchas personas, como dice Miranda en TikTok, buscan en una semana estar al 100 y llevan 20 años enfermas de diabetes. Llevan 10 años con hígado graso. Tienen arrastrando 3 4 enfermedades. Es ilógico, gente, que en una semana, 2 semanas, 3 semanas te recuperes. O sea, también no manchen. O sea, porque a mucha gente le dices, oye, tienes que tomarte mínimo esto 2, 3 meses. Ay, pero ¿cómo crees? O sea, piensan que el volar es igual a magia. A ver, si ustedes se van a meter a plantas porque piensas que es milagroso, mejor ni te metas porque si a tu cuerpo le diste fármacos 10 años, pero no te quieres tomar mínimo un tratamiento o meterte a las hierbas de una manera responsable, pues mejor no te metas porque te vas a terminar decepcionando y ese es el público que la verdad no queremos, porque ese es el público que son los primeros en saltar y hablar mal de las plantas, de nosotros y de quejarse. Entonces, si ustedes, lógica, llevan mucho tiempo enfermos, toman mucho, porque yo tengo, me ha llegado gente y me imagino que ustedes también que toman más de 10 pastillas. Entonces, es un proceso poco a poco, como dijo Miranda, a ver, todo el fármaco te alteró, obviamente, hay gente que ya lo alteró totalmente, hay gente que inclusive hasta los alimentos, hay gente que todos tenemos esa tía que ya no le sabe el caldo y que está buscándole echarle sal, azúcar. Entonces, hay gente que inclusive llega a niveles de 150 de glucosa, 200, y cuando bajan a 90, a 99, 95, a 100, se sienten mal, estando bien. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Mejor no vean a las plantas medicinales como el remedio milagro. Véanlo como, a ver, tengo un estilo de vida de la fregada comiendo mal. Llevo un estilo de vida de la fregada consumiendo fármacos. Ahora voy a intentar poquito a poquito con una planta, como dice Miranda, cambiar mi estilo de vida. Y luego agarro esta planta, bueno, vamos a meter otra. Vamos a cambiar estos malos hábitos, voy a tomar más agua, métanse hacia las plantas, no se metan a esto queriendo el milagro de 20 años en un mes, o sea, no. Eso sí hay que aclararle a la gente, porque luego la gente, hay muchos hierberos que sí te engañan, amigo, por eso cuando me dijiste en el video, oye, ¿cómo que hierberos? Iba a decir hierberos merodicos, tramposos, pero ya sé cómo andan las restricciones en TikTok, en el live, no puedo usar groserías, no puedo decir nada. Entonces, pero sí los hay gente que dice, mira este tecito, tómatelo un mes y me lo vas a agradecer y la gente se cree esa idea de que un té de 200 pesos te va a arreglar tu problema de 20 años, o sea, gente, si eso pasara, no hubiera enfermos en los hospitales, así de sencillo, entonces no se crean todo lo que ven en internet, podemos caer gordos, pero créeme que si disfrutas un proceso bueno, vas a tener muchos beneficios. Yo también ahorita dejo Miranda que lleva años sin azúcar. Yo también llevo años sin azúcar. Llevo años sin refresco. Por ejemplo, decidí dejar el alcohol. Llevo 7 meses sin una gota de alcohol. No era un alcohólico, pero pues de repente una cerveza, que un Social. mezcalito. Sí, O sea, igual. así, por ejemplo, me sentía muy estresado. Yo tengo una marca de mezcal. Un mezcal, 2 mezcales y ya, o sea, gracias a Dios no desarrolló una adicción, pero dije, no quiero eso en mi cuerpo, no lo quiero, me siento de maravilla, yo tengo un problema que se llama hipercolesterolemia familiar, y aunque comía bien, hacía ejercicio, mi colesterol se elevaba. Me hice los Papá, eso. exámenes ahorita, no hombre, nunca había estado mejor, nunca había estado mejor, por ejemplo, y dije, pues es que tomaba una chela de repente, tomaba esto, tomaba lo otro, pero a ver, multiplica eso por cada semana y luego por el año, sí repercuta al fin de al cabo en tu salud, ¿no? Sí, Entonces, gente, si quieren cambios, las plantas medicinales acérquense, pero también fíjense en su entorno que los está afectando, porque si no, no vamos a salir nunca. No sé, ¿ustedes dan consultas, amigos? O sea, sí. Bueno, yo sí. ahorita doy online. Estuve, bueno, cuando viví en México, tuve mi consultorio unos años, pero bueno, ya, pues ya me mudé y obviamente ya cerré el consultorio. Pero bueno, complementando un poco lo que dices, eso a mí me habla muy bien de una persona que, por ejemplo, que me está recetando plantas o lo que sea, o sea, ver que realmente es congruente con lo que dice, ¿no? O sea, que no te dice, ay, sí, cambia tu estilo de vida, pero esa persona sigue tomando refresco, sigue tomando alcohol, o sea, como dices, o sea, realmente todo lo que tú dijiste, o sea, yo también llevo, yo creo que 2 años sin una gota de alcohol,
años sin azúcar, intento consumir en lo más mínimo harinas blancas. Bueno, ahí tal vez me fumen en todos, pero yo soy vegana, entonces yo soy de esa persona que todo el mundo dice, ¿y tú qué comes? O sea, tú comes puras hierbas y de verdad mi salud nunca ha estado mejor. Me hago análisis continuos para ver que todo esté bien, todos mis niveles están perfectos, tengo años sin enfermarme de absolutamente nada. Y yo siento que todo tiene también que ver con estilo de vida, no esperar que una planta haga magia, sino también uno tomar acción por sus propias cosas y buscar un mejor estilo de vida, porque me ha pasado muchísimas veces, por ejemplo, que justo en las consultas llega alguien de que, ay, tengo cáncer, ¿no? Y le dices, ok, pues sí, hay ciertas cosas que te pueden ayudar, pero ahí también es cambiar 100% todo el estilo de vida. Número uno, corta el azúcar, por favor. O sea, el azúcar alimenta, o sea, las células del cáncer. Y son personas que aunque sepan lo que les está haciendo mal, no lo dejan. O sea, de verdad me pasó con un familiar también que tuvo cáncer y cada vez que ibas a su casa se estaba comiendo el postrecito, el café con muchísima azúcar. Yo desde que veía eso dije, no se va a sanar, o sea, no se va a sanar. Y efectivamente se murió a los meses. Y siento que y bueno, hablando de este caso en específico, lo que él decía es que pues, si me queda poco tiempo de vida, pues voy a disfrutarla y me tomo mi cafecito que amo. Pero ¿por qué? O sea, Porque el tener una depende. enfermedad no es el decir que son tus últimos días de vida, tus últimos meses de vida. Al contrario, si de verdad quieres disfrutar la vida, haz el sacrificio y deja las cosas que te están haciendo mal por lo menos hasta que pues el cáncer desaparezca y ya de ahí, pues ya, ok, vuelve a tu estilo de vida malo si quieres, que obviamente sería lo menos recomendable, ¿verdad? Pero ya en el peor de los casos, mínimo es el esfuerzo para primero salir de esa enfermedad y ya después haz lo que quieras, ¿no? Pero en este caso yo veo mucha gente con este pensamiento de que quiero disfrutar la vida, ¿por qué limitarme? Cuando no es eso, sino es simplemente enseñar a tu cuerpo, pues a vivir como realmente deberíamos vivir. O sea, yo siento que el azúcar destruye a los humanos 100%. Pero mi pregunta que siempre hago yo a las personas en ese aspecto es, ¿pero por qué tu felicidad depende de eso? Porque O sea, por la sí, dopamina. Que es adictivo, sí, o sea, es es que muchas una personas dicen, adicción. oye, es que es bien, bien común que te digan, es que eso me hace feliz. Por ejemplo, Pero ¿por una qué tu vez, felicidad depende de tu alimento? O sea, tú mismo hace, reflexiona esa parte, ¿verdad? hace tiempo saqué un video de una, me lo quitaron, me censuraron ese video porque saqué un video de una mujer que le estaba dando a su bebé en el Bibi refresco, Coca-Cola. Entonces, a veces los niños, en lugar de decir mamá o papá, dicen coca, 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 coca. O sea, está en nuestros hábitos. La verdad, ese es un buen tema de podcast también, porque la gente que tiene malos hábitos quiere un remedio milagroso, no funcionan. Esa gente normalmente, la frase de eres lo que, por ejemplo, eres lo que comes, no nada más habla de que, a ver, tienes cuerpo de hamburguesa, no, habla de que no eres una persona disciplinada, habla de que eres una persona que no es comprometida y habla de amor propio, porque a ver, si yo me amo, yo no me voy a meter un refresco y unos chetos y un gansito, o sea, no, porque me amo, yo sé que eso me hace daño, ¿no? Entonces, eh, el que tú comas mal o el que tú tengas y habla de lo que eres y si tú tienes un problema de un trastorno que ocupa ayuda psicológica, pues busca esa ayuda psicológica porque si no, por más remedios, por más tratamientos, por más que tengas dinero, no va a jalar eso. Entonces, cambiemos hábitos, hay que cambiar hábitos. A mí me ha costado mucho porque mi problema de la hipercolesterolemia yo le he agradecido a Dios en lugar de hacerme víctima. Yo le digo gracias por mandarme esto. 3 familiares míos han muerto por eso porque no se lo pudieron controlar, porque estaba complicada. Entonces he aprendido muchísimo y el estilo de vida no es hablar de dinero, gente, también. El estilo de vida es aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a ser agradecidos, aprender a tomar agua, aprender a disfrutar los primeros rayos del sol. Eso es estilo de vida y no está peleado con el dinero. Entonces, sí, adelante.
Hay una frase que por ahí escuché que decía, el nuevo lujo es la salud. Ese es el nuevo lujo. Una persona saludable, ese es el nuevo lujo. Olvídate de joyas, de todo. Hoy en día, de nada te sirve el dinero sin la salud. Entonces, el nuevo lujo es la salud. Sí, A mí me gustaría cerrar el podcast también reflexionando un poquito, hablando de lo que comentamos en el tema de en la dosis está la clave de todo esto. Dice Miranda, en el tiempo, en la cantidad que consumimos, que es muy fácil en una decocción que consumamos un exceso de planta o un exceso de decocción en el cual terminamos con un problema. Yo hago mucho la reflexión acerca de toda esa cancelación que hay contra, por ejemplo, la ashwagandha. La ashwagandha es una planta que ha sido muy cancelada y salen mucho con la evidencia científica detrás. Que mira, aquí está este documento que dice que enfermó a unas personas en la India. Y si te metes a ver el documento, la India es la planta donde es originaria. Hay un consumo, ves tú que hubo un consumo en exceso, en cantidad, en tiempo, en forma. Entonces tú, ¿por qué no educar, en lugar de intimidarme, por qué no educarme a, oye, tienes que controlar dosificaciones? Y antes de que pase un fármaco, es una buena planta, sobre todo es un buen adaptógeno, te ayuda a controlar el sistema nervioso. Si controlas dosificaciones, si descansa adecuadamente. Entonces puedes hablar de una decocción, porque es una raíz, o puedes hablar de una tintura para que controles. Si eres todavía más torpe en ese sentido, no tienes una báscula, pues vete con una tintura. Con una tintura mejoras el sabor, no mejoras, disminuyes esa sensación. Es una planta que te sirve a tu sistema nervioso, también es una planta que te va a ayudar a que controles esa dosificación. Ese control de dosificación te da un tino más exacto para que no intoxiques tu hígado. Entonces, creo que gran parte de la reflexión que yo quisiera dejar es, no todo es para todos, en todos los sentidos, ni en preparaciones, ni la chía la quiero en tintura, ni tampoco quiero irme a los extremos en ninguna preparación. Entonces, yo siento que esa sería mi reflexión. Yo quisiera invitar a cerrar con una invitación al público, a toda la gente que se ha quedado en este podcast a ver el tema de herbolaria. Esta vez fue un tema un poquito más de una charla, una discusión entre nosotros tres. Me gustaría más, si alguien quiere que hablemos muy profundamente de una planta y en esa plática hablemos de cómo se prepara, si entra en una decocción, una infusión o una tintura, hablamos por ahí también incluso de las tinturas en vinagre, los tónicos que también nos faltaron, que son esas preparaciones antiquísimas también europeas. Si quieres que hablemos de una planta de una forma más profunda, este podcast tú le vas a dar vida, tú déjanos el comentario. Si lo que prefieres es que hablemos de un padecimiento, desde un punto de vista, tal vez te has dado cuenta que puede ser muy diferente la visión de Miranda a la visión de Eder, incluso la mía, y eso te va a nutrir más a ti como aprendiz de herbolaria. También déjalo, oye, me gustaría que hablaran mucho, que se profundizaran acerca de problemas del hígado o de los nervios, de la ansiedad, tal vez un problema específico, porque créanme, de cualquiera, tanto de una hierba como de un padecimiento, un problema de salud, 1 hora y media no va a ser suficiente. Sin embargo, sí te vas a llevar mucha información práctica que puedas aplicar. Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy y pues esperamos su apoyo en comentarios, compartiendo, mandándole a la familia, a todas las personas que son entusiastas de la herbolaria. Los esperamos aquí en comentarios y créanme, los comentarios de ustedes los vamos a estar leyendo en futuros programas, vamos a estar avivando el programa a partir de ustedes porque es un programa para que las personas aprendan más de la herbolaria. No, nosotros la verdad es que es un marco para que conozcas 3 puntos de vista muy distintos al respecto. Y pues por mi parte sería todo. No sé, Miranda, Eder. Igualmente, ahora sí que pues todo esto lo hacemos por la gente, ¿no? Digo, obviamente está padrísimo estar aquí platicando entre nosotros, pero creo que el objetivo de los tres es llegar a más gente. Y sí, o sea, nosotros estamos aquí para escuchar sus comentarios, como dice aquí el hierbero. Ustedes díganos si quieren que hablemos de alguna enfermedad, si quieren que hablemos de alguna planta, si tienen alguna pregunta, por ejemplo, de algún estilo de vida que a lo mejor dicen, yo tengo la misma enfermedad que Eder, ¿no? Oye, cuéntame tú qué haces para mantenerlo controlado. Pues ahora sí que cualquier cosa que ustedes tengan duda, obviamente, pues respecto a todo este tema, plantas, hábitos y demás, adelante. Yo creo que los tres estamos más que encantados de poder responder aquí sus dudas para los siguientes capítulos. Sí, muchas gracias. Ayúdenos a suscribirse, a compartir,
a recomendar esto. En lugar de andar viendo La Rosa de Guadalupe, vean esto mejor porque aprendemos. Y esta es una charla de 3 profesionales en las plantas medicinales. No tenemos toda la verdad, pero si ustedes quieren complementar algo de lo que dijimos, con mucho gusto ahí déjenoslos en los comentarios. Y pues muchas gracias, amigos. Un placer de verdad compartir con ustedes. Aprendo mucho de ustedes y los admiro a los dos y muchas gracias a todos por estar aquí. Muy bien, Igualmente. gracias. Bye bye.